La doctora Sabrina Martínez viene por primera vez a Ramírez. Doctora, muchas gracias por recibirnos y bienvenida. Un placer conocerla. ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente. Preséntese de dónde es, por favor. Bueno, me saco un ratito, así me sáquese el barbijo, por favor. ¿De dónde es? Bueno. ¿Dónde cursó sus estudios universitarios también? Bueno, yo soy oriunda de Gualeguaychú, pero hace mucho tiempo que no vivo en Gualeguaychú. Yo estudié medicina en la Universidad Adventista del Plata, acá cerca en Libertador San Martín, y hice mi residencia y mi especialidad en clínica médica en el Sanatorio Adventista, y después fui a Buenos Aires a hacer la especialidad en hematología. Y bueno, hace un tiempito que volví a Entre Ríos y me encuentro trabajando como hematóloga. Y hace poquito recibí la invitación de trabajar aquí en Ramírez, así que bueno, acá estamos empezando primer día, todo nuevo. Doctor, ¿y por qué se dedicó esta especialidad a la hematología? Es una pregunta difícil. En realidad, a mí me gusta mucho el área clínica, que es una especialidad donde hay muchas patologías por tratar, y quería tratar de limitar un poquito el área de atención. Y bueno, un colega me dijo, ¿por qué no probás a hacer hematología? Y me gustó, y acá estamos. Tiene una mezcla de la parte clínica asistencial y un poco también de laboratorio y de microscopio, que también me gusta un poquito, así que bueno. Doctor, ¿hay algún antecedente familiar? ¿Por qué se dedicó a la medicina usted? Ningún médico en la familia ni nada. Mi papá tenía planificado el futuro de todos y dijo, una tiene que ser médico y el otro abogado, y así es. Mi hermana menor es abogada. Y así es. Bueno, pero obviamente que le encanta la medicina. Sí, no, a mí me gusta mucho lo que hago, sí, tal cual, en ese sentido sí. Doctora, ¿y cuáles son las patologías más frecuentes que atiende usted como médica hematóloga? Yo pensaba en las anemias, pensaba en el síndrome urémico hemolítico, mire usted, el que casi no se está hablando, pero que en algún momento de la Argentina fue un tema bastante complicado, ¿no? Bueno, la hematología abarca todo lo que es problemas de la sangre desde el punto de vista de las alteraciones del hemograma, es decir, todas las enfermedades donde haya disminución o aumento de los glóbulos rojos, disminución o aumento de los glóbulos blancos o leucocitos, o disminución y aumento de las plaquetas, que son una célula que forma el coágulo. Y todas las patologías relacionadas con trastornos de sangrado o de la coagulación, ¿sí? Es decir, personas que tienen problemas de tener más hematomas o riesgo de sangrado, o personas que tienen problemas de tener trombosis o formación de coágulos. Dentro de esto entró también un poco el tema de las trombofilias, que es un tema bastante frecuente que se ha hablado en los últimos años, y asociadas o no a problemas del embarazo, y algunas patologías malignas asociadas a problemas de los glóbulos blancos o de los glóbulos rojos, ¿sí? Eso se trata todo el hematólogo, es bastante amplio el panorama. Y también somos los que controlamos los pacientes que están en tratamiento anticoagulante, aquellos que toman medicación para hacer que la sangre esté más fluida, para evitar problemas como accidentes cerebrovasculares u otros problemas, ¿no? Eso maneja todo el hematólogo. Sí. Doctora, y son seguramente problemas más frecuentes de lo que nosotros pensamos, ¿no? Las anemias por lejos son el problema más frecuente. Muchísimos pacientes concurren por anemia, y otro problema frecuente son los controles de pacientes que tienen que estar anticoagulados por indicación cardiológica o de otra índole, ¿sí? Pero bueno, básicamente anemias es por ahí el más frecuente de la patología que manejamos. ¿Y siempre llegamos al hematólogo derivados de otro especialista o de otro profesional? Porque no se escucha que normalmente una persona consulte directamente a su hematólogo, ¿no? No, pero lo hacen, ¿eh? ¿Lo hacen? Sí, lo hacen. ¿Y se puede hacer? Se puede hacer. En general, es una especialidad no muy conocida, claro, en general por la población general. Y aparte no es una especialidad que haya mucha cantidad en Entre Ríos, claro. No somos más de 15, 20, ¿sí? En toda la provincia. Pero bueno, sí se puede hacer la consulta, lo único que muchas veces cuando son los pacientes que deciden la consulta no era por ahí para el hematólogo, claro, era para otro especialista, entonces claro, por ahí el consejo para evitar ponerse nervioso por conseguir el turno, ponerse nervioso porque puede ser por ahí primero hablarlo con el médico clínico o el médico cabecera, que le va a saber guiar mejor a cuál es el especialista que lo debería ver. Tengo muchísimos pacientes que me vienen a ver por manchitas en la piel y eran para el dermatólogo, claro. Entonces por ahí en ese sentido, por eso es como que siempre contamos con la derivación previa, para no errarle, digamos, ¿sí? Por decir una manera. ¿La carga genética, doctora, tiene algo que ver con la aparición de alguna de estas patologías vinculadas con su especialidad? En algunas cosas sí y en otras no. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, existe pacientes que tengan antecedentes familiares de problemas de coagulación que tienen aparición dentro de la vía familiar por herencia, sí, eso sí. Por ejemplo, una enfermedad muy
muy poco frecuente en prevalencia, pero que tiene alta asociación genética, es la hemofilia, que son aquellos chicos que tienen problemas de sangrado porque tienen alteración en un gen, ¿sí? Pero en general hay otras que no tienen nada que ver la carga genética, que generalmente puede tener alguna alteración genética que cause la enfermedad, pero que es una alteración adquirida, es decir, que aparece en forma aleatoria en la vida de una persona, ¿sí? Entonces, en algunas patologías la carga genética familiar no tiene mucho peso y en otras sí, es muy variable. Sabrina, ¿y cuáles son los síntomas? Es difícil porque cada patología tendrá un síntoma diferente, pero digo, ¿son fácilmente identificables, digamos, estas enfermedades vinculadas con la hematología? Es que es muy variable la clínica, por eso es una especialidad muy relacionada a medicina interna o a clínica médica, porque claro, los síntomas y los signos que presentan determinadas enfermedades pueden ser similares a otras enfermedades que no tienen nada que ver con la sangre. Se puede confundir con otras. Sí, algunas sí. Por ejemplo, les doy un ejemplo, el típico consulta, me siento cansada, se me cae el pelo, estoy pálida, y puede ser el síntoma de una anemia, puede ser el síntoma de un hipotiroidismo, ¿sí? Claro. Entonces, como el síntoma es muy similar, siempre por ahí es el clínico el que detecta la patología, si la puede tratar, porque hay muchas anemias que los clínicos las pueden tratar sin problema. Si ya sale del área del clínico que hizo el tratamiento y no resolvió, bueno, ahí pasa al hematólogo. Entonces tenemos como un grupo de consultas muy limitadas desde el punto de vista que, como es muy similar a otras patologías, por ahí mejor hacer la consulta primero con el clínico, y si el clínico lo considera necesario, va a hacer la derivación. Sí. Sabrina, ¿y se curan estas enfermedades? ¿Todas tienen cura definitiva o existe un tratamiento para mejorar la calidad de vida del paciente? Porque uno tiene el prejuicio de que una persona anémica va a ser anémica siempre, y a lo mejor no es así, es simplemente un prejuicio, ¿no? Totalmente. En primer lugar, que es tan variable la cantidad de enfermedades que existen que muchas se curan y otras no se curan, ¿sí? Claro. Pero eso depende del diagnóstico. Es como, si querés hablamos toda la tarde de hemato y te puedo contar de todas, pero bueno, la realidad es que en general los pacientes que tienen anemia, la gran mayoría de los pacientes, su anemia tiene una causa solucionable, ¿sí? En aquellos que no la tienen, son patologías muy particulares donde muchas necesitan un tratamiento crónico y otras realmente necesitan un seguimiento. Pero en general lo que ocurre en la gran población es que, por ejemplo, la anemia más frecuente es la anemia por falta de hierro. Es la más frecuente, por muchos motivos. En general más frecuente en las mujeres por el tema del ciclo menstrual, por el tema de la alimentación, también frecuente en las etapas de crecimiento, en los niños que van creciendo rápido o en las adolescentes. Y yo veo muchísimas anemias ferropénicas que son tratadas en forma subterapéutica, es decir, las tratan poco tiempo, entonces se cronifican el tiempo. Y hay mujeres o pacientes que están años con la anemia, pero es porque nunca hicieron un tratamiento acorde y adecuado. Entonces, muchas veces cuando terminan en el hematólogo, después de todo el trajín de eso, el hematólogo le termina haciendo tratamiento adecuado y se soluciona la anemia y el paciente vuelve a estar bien. Entonces, es muy relativo decir este grupo anda bien, este grupo anda mal, siempre que estudia bien y encontrar la causa. Y eso es muy importante, encontrar la causa, y lo otro que es muy importante es hacer el seguimiento. No perderse después. Si el médico le dice, bueno, hace este tratamiento y en tanto tiempo te veo, en ese tanto tiempo volvé a la consulta. Porque después vienen 2 años después, como vinieron la primera vez, que se sienten re mal, pero no hicieron nada de lo que había que hacer. Entonces, esos pacientes existen también, pero bueno, eso no es responsabilidad del médico. Cada uno es libre, hace lo que quiere, pero bueno, sepan que la gran mayoría de las anemias se pueden curar. Hay un pequeño grupo que no, pero bueno, ese hay que hacer un tratamiento, nada del otro mundo. Y siempre terminamos recomendando más o menos lo mismo, ¿no? Una vida saludable, una dieta equilibrada, ejercicio físico, una buena alimentación rica en hierro, en este caso para la anemia, pero, no para todos, pero bueno, para claro, la anemia, sí. Siempre, en definitiva, el estilo de vida que uno tiene puede ser motivo de algunas enfermedades que aparecen, ¿no? Sí, totalmente, tal cual. Hay que mantener una dieta equilibrada, no consumir abuso de sustancias, tener una dieta moderada, hacer actividad física. Yo sé que ahora con la cuarentena estamos todos muy quietos y todos hemos aumentado algún kilito, pero bueno, en las medidas que podamos y se permita, empezar a salir a caminar, a hacer actividad física, sí, eso sí. Pensaba en el cáncer, doctora, de sangre, ¿no? Sí, existen enfermedades malignas, claro. O sea, enfermedades neoplásicas de la sangre. Bueno, sí. La consulta tiene que ver cómo se puede detectar precozmente una de estas enfermedades, porque seguramente tomado a tiempo hay mayor expectativa de vida para todas las enfermedades, para estas también, ¿no? En general, en lo que es oncohematología, en lo que es enfermedades malignas relacionadas con la sangre,
tienen un comportamiento diferente a la de tumores sólidos, ¿sí? Y la realidad es que la consulta precoz, ¿sí? Hace un diagnóstico precoz donde el paciente va a estar en mejor estado general que si se deja estar, ¿sí? Porque la enfermedad va avanzando, pero tienen otra expectativa desde el punto de vista de respuesta al tratamiento y sobrevida, ¿sí? Si bien hay enfermedades, es una bolsa de gatos, hay diferentes enfermedades y se comportan diferente, en general uno tiene porcentajes de remisiones o curaciones más altos que en los tumores sólidos y demás. Entonces, en general, lo importante es hacer los controles, ¿sí? Clínicos anuales o bianuales en la gente muy joven y seguir las recomendaciones de su médico. Y si aparece algo y se detecta algo agarrado a tiempo, obviamente que siempre es mejor antes que esté todo incendiado, digamos, por decir de una manera, ¿sí? Pero no tienen el mismo comportamiento por ahí que los tumores sólidos de órganos sólidos. Tienen otro comportamiento y aparte muchas veces es imposible prever cuándo va a aparecer. Y eso hablo más que nada por ahí uno escucha de las leucemias agudas, es imposible. Hemos tenido pacientes que se habían hecho el chequeo clínico un mes antes, estaban bárbaros y al mes siguiente están con una leucemia. Bueno, eso es imposible que el pobre paciente pudiera hacer algo por ello. Bueno, ahí es algo que no se puede manejar, pero en otras enfermedades sí. Sí. Hoy hablamos de la carga genética, pero ¿hay alguna raza, hay algún país, hay alguna provincia que diga, o es igual en todo el mundo, en cualquier lugar del planeta, estas enfermedades tienen el mismo impacto? La gran incógnita que hay mucho tiene que ver la raza y las cargas genéticas para diferentes entidades y patologías, ¿sí? Pero lo que hoy en día no podemos prever, y muchas veces la pregunta del paciente en el consultorio es ¿y por qué me agarró a mí? Claro. ¿Sí? Y más que nada cuando es en la parte oncológica. Claro. La realidad es que estamos expuestos a tantas sustancias nocivas que no somos conscientes. Ejemplo, celular. Lo tenemos todo el día encima. Y hasta el día de hoy no sabemos bien, ¿sí?, qué efectos nocivos tiene o no tiene. Hay un montón de publicaciones que han hablado de no duermas al lado del celular, bla, 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 bla. Pero la realidad es que estamos rodeados de un montón de cosas que, redes de alta tensión, la fumigación, muchísimos que no podemos y no sabemos qué efecto tienen. Sí sabemos que pueden en algunos organismos desencadenar una alteración genética en una célula y eso producir un tumor de diferente índole, y quizás le toca a uno y al que viva en la misma casa que él no le toca, ¿sí? Bueno, eso es algo idiosincrático que no lo podemos prever. Pero en general muchas de esas van relacionadas a muchas enfermedades con el estilo de vida, ¿sí? En lo que es tumores de sangre específicamente no hay nada que podamos hacer para prevenirlos. Claro. No es como diciendo yo fumo y voy a tener cáncer de pulmón, claro, ¿sí? Claro. O lo que sea con otros tipos de tumores, ¿sí? O la historia materna de cáncer de mama, o si hay cáncer de mama en la familia, me tengo que hacer los controles antes, etcétera. Eso en hemato no es tan así, ¿sí? Igual el control a tiempo, doctora, nunca está de más. Como decimos siempre, aunque nos sintamos bien, estemos sanos, mejor despejar dudas, ¿no es cierto? Eso sí, eso es cierto, eso es 100% cierto. Y venir de chiquitos también, a una temprana edad también. Sí, hacer los controles infantiles y demás. Yo no veo chicos, ¿sí? Yo no atiendo niños, porque yo soy médica especialista en clínica médica de adultos, claro, no soy pediatra, claro, así que veo por ahí preadolescentes, ¿sí? 14, 15 años para arriba, sí, eso sí los atiendo, pero niños no, porque el comportamiento del niño es diferente, por algo está el pediatra, claro, ¿sí? Entonces, como acá tenemos cerquita especialistas en hematopediatría en Paraná, nos manejamos con los hematopediatras, ¿sí? Yo no veo niños en general, solo adultos. Sabrina, en el final yo no puedo dejar de preguntarle por el tratamiento de plasma de convaleciente, que se ha hablado muchísimo en estas últimas semanas. Se ha probado, está en fase experimental todavía en algunos pacientes, algunos más famosos que otros, como el intendente, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, de una de las ciudades de Buenos Aires, pero sería interesante conocer un poquito en qué consiste, de qué se trata, cómo se realiza ese tratamiento. En general, el plasma de convaleciente ya se ha usado en otras enfermedades, claro, como ustedes han podido leer, la fiebre hemorrágica argentina y demás. La idea basal es que un paciente que estuvo infectado desarrolló anticuerpos contra esta enfermedad, en este caso el COVID-19. Se sabe que darle anticuerpos a una persona que está pasando la enfermedad mejoraría la recuperación de esa enfermedad, lo haría que se recupere más rápido y que tenga menos morbimortalidad, ¿sí? Entonces, lo que se está probando a raíz de la experiencia que hay con otros virus, como es el de la fiebre hemorrágica argentina, es ver qué funciona con el COVID. Como no se sabe todavía bien qué es lo que funciona, lo que se hace es pedirle a las personas que se han recuperado de coronavirus que voluntariamente participen en la donación de plasma.
Hay dos formas de donar plasma, ¿sí? Acá en Entre Ríos el único protocolo que se está llevando adelante lo están haciendo en Paraná, a cargo del doctor Negri Aranguren. La forma es, o se hace una extracción de sangre como una donación habitual, ¿sí? Donde se sacan más o menos 400 mililitros de sangre y de ahí esa unidad de sangre se centrifuga y se separa el plasma, ¿sí? O se puede hacer mediante una máquina, que es una máquina de aféresis, que se usa para muchas cosas, pero es una máquina que lo que hace es tomar la sangre del donante, filtrarla, quedarse el plasma y volverle a pasar el resto, los glóbulos rojos y demás. Cualquiera de esas dos opciones son válidas. Obviamente la máquina de aféresis es mejor porque permite reclutar más cantidad de plasma sin sacarle tanto volumen de sangre al donante. Y eso se utiliza para pasárselo en forma de transfusión al paciente. No se lo hacen a todos los pacientes, ¿sí? En realidad está limitado para pacientes que tengan ciertas características de gravedad de la infección por COVID y todavía hasta la fecha no se sabe en realidad si realmente el costo-beneficio es verdadero. Hay publicaciones internacionales donde se han visto que disminuyeron sí la cantidad de días de internación de estos pacientes que estaban graves y que disminuyó la mortalidad, pero son todavía serie de casos muy chiquitas donde el estudio más grande es de China y creo que tiene 25 pacientes. O sea, estamos hablando de como una anécdota, digamos. Claro. Actualmente en Argentina están haciendo estudios serios al respecto, ¿sí? Por eso en Paraná se han unido como parte de los estudios de Buenos Aires, donde en uno de los estudios que es probable que salga algo de acá el mes que viene, están comparando directamente, como se debe hacer un buen estudio, plasma versus solución fisiológica, ¿sí? Para ver si realmente tienen un efecto, ¿sí? Bueno, y ese estudio calculo que va a salir el mes que viene como un preestudio porque están tratando de juntar una cantidad de pacientes que sea realmente significativo para darle un poder estadístico, ¿no? Pero bueno, ese sería el resumen, ¿sí? Igualmente, ya que nombraste lo de plasma, yo los quiero invitar a todos, a la población en general, a que donen sangre, ¿sí? Realmente la pandemia del COVID, con esta premisa de quédate en casa, que es muy importante que todos nos cuidemos, ha dejado a casi todos los bancos de sangre del país con pocos donantes. Y les cuento que a pesar de que nos estamos cuidando y que en Entre Ríos ha habido algunos foquitos de COVID y demás, la gente se sigue enfermando de otras enfermedades, ¿sí? Entonces sigue habiendo pacientes que tienen que operarse, cirugías de urgencia y requieren transfusiones, sigue habiendo pacientes que están en tratamiento por leucemias agudas y requieren muchas transfusiones. Entonces, en general, llamar a la población que si tienen la posibilidad de hacerlo porque son sanos, saludables y quieren hacerlo, no vayan al centro de donación enseguida. Primero llamen por teléfono, ¿sí? Para evitar esto de estar conglomerados y demás. Llamen, preguntan, se ofrecen, ven qué horario les conviene y se acercan, ¿sí? Tanto acá en la zona como también en Paraná, ¿sí? Porque están necesitando mucho donantes. Y los que tuvieron COVID también están invitados. Se necesitan donantes voluntarios de sangre. De sangre para todos, sí, porque nosotros ahora tenemos en Puígar internada una leucemia y nos está haciendo correr. Sí. Doctora, un placer, muchas gracias por habernos atendido, ha sido un gusto. ¿Qué días viene a usted a Ramírez para que los vecinos que nos están escuchando puedan solicitar turnos aquí? Bueno, en principio es el primer día, voy a estar viniendo los miércoles por la tarde, bien. Por ahora cada 3 o 4 semanas, dependiendo cómo esté la demanda, por ahí empieza a venir más seguido, va a depender un poquito de si hay gente que necesita de ver un hematólogo, esa es la realidad, ¿sí? Muchas gracias, suerte. Por favor, un gusto conocerlo, que tenga buenas tardes.